Muy bien, vamos a dar inicio, si me permiten. Ya tenemos a Pedro Pablo en la pantalla. Bueno, primero que nada, quiero darles a todos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia el día de hoy. Y antes de iniciar, quisiera yo agradecer de una manera muy puntual a nuestros patrocinadores para esta conferencia, al de Coparmex, agradecer al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, que tuvo a bien autorizarnos subir esta conferencia a la plataforma nacional de Coparmex para que pueda estar conectado de todas las 32 entidades federativas del país. Por lo tanto, nuestro agradecimiento también al presidente del Centro Empresarial de Matehuala y el Norte Potosino, Víctor Mendoza Ramírez, que por las facilidades que nos otorga para esta videoconferencia. Al mismo tiempo, quisiera también agradecer el patrocinio de Canaco Servitur de Matehuala, específicamente a su presidente, el ingeniero Francisco Nava Pruneda, que también nos hace favor de estar patrocinando y aportando para esta videoconferencia. Especialmente a la Universidad de Matehuala, al contador, rector Alfonso Nava Díaz, que en su nombre y representación me permito coordinar esta reunión. Y al colectivo cívico Potosinos con Valor, especialmente al presidente en el estado de San Luis Potosí, al señor Alberto Narváez, que recientemente fue electo no presidente de este colectivo. A todos ellos muchas gracias por estar aquí con nosotros, y el día de hoy pues vamos a también, pues muchas gracias al despacho del contador Pedro Gaitán, Contadores y Asociados. Quisiera a continuación permitirme presentar a nuestros expositores del día de hoy. Voy a iniciar con Pedro Pablo Gaitán. Quiero comentarles que Pedro Pablo es egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad de las Américas de Puebla, obteniendo un promedio muy notable, sobresaliente, de 89 sobre 100, y estudió su preparatoria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus San Luis. Él se desempeña actualmente como asesor fiscal en el despacho Pedro Gaitán y Consultoría Jurídica Sociedad Civil. También fue asesor legal de Juan Carlos Centeno y Asociados, y ha impartido diversos cursos como Cambios Relevantes de la Reforma Fiscal 2022 para Canaco Servitur, Coparmex, etcétera, cambios en el contrato laboral del 2021, aguinaldos y sanciones, reforma laboral 2020, y también autismo y su forma de desarrollo académico con la Sociedad de Padres de Familia de la Universidad de Puebla. Entonces, pues bienvenido, Pedro Pablo, y nuestro siguiente expositor, el contador Pedro Gaitán Padrón. Me permito presentarlo ante ustedes. Él es contador público certificado, también es licenciado en Derecho, tiene una especialidad en costos, es máster en fiscal, perito estatal en fraude y robo y pensión alimenticia, auditor fiscal, y tiene un doctorado. De manera que pues esa es la presentación, y sin más preámbulo y en atención al tiempo de todos, me voy a permitir pasarle los micrófonos a Pedro para que nos haga favor de iniciar. Adelante, Pedro, bienvenidos todos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Estoy preguntando. Bueno. Buenos días. Aquí nada más venimos para hablar con la parte de los nuevos cambios que vienen, porque ahora sí ya es obligatorio, a más tardar para junio, ya tener la nueva autorización del CFI 4.0 del SAT, sobre todo por la parte de riesgo de multas. Aquí no quisiera comentar que no se viene con la intención de asustar. Luego voy a hacer el comentario porque me has esperado de muchos cursos que han sacado de contadores que sí me buscan aterrar a la audiencia. Y a mí me desespera mucho cuando son cuestiones que simplemente es para avisar y prevenir cualquier cuestión de multa que la autoridad nos pueda venir. Aquí, por ejemplo, se va a venir
cómo sacar el RFC para el empleado y también cómo cancelar la factura cuando no se haya hecho correctamente. Eso, y aparte de eso, mi padre próximamente va a dar un curso sobre la nueva forma de sacar el PTU, por si les interesa, aunque él ya lo había comentado en otras ocasiones. Aquí es más que nada porque hay contadores externos que les interesa, ahorita en la parte de declaraciones, ya sacar lo del PTU correctamente. Nada más lo digo para la información y voy a proseguir. Es obligatorio para los regímenes esta cuestión de tener, siempre expedir con el nuevo que vienen las siguientes multas. Es del 5 al 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose cuando no se ha cancelado correctamente. Se me hace demasiado, pero es el monto que se cubre de multa. Y también en el artículo 83 del Código Fiscal, cuando no se expida o no se entrega a las autoridades fiscales o al cliente. Y siento que aquí vienen los siguientes supuestos cuando hay residencia. Ejemplo, para una residencia. Ejemplo, residencia, lo voy a citar. De 17,000 pesos, con 17,020 pesos a 97,000 pesos. Y otra vez, en otra cosa de otra residencia, se podrá dar una clausuración del negocio durante 3 a 15 días. En el siguiente, que es para los RIFs, será de 1,700 a 3,380. Y también se puede caer en el siguiente supuesto de la cancelación del negocio. Y luego en el supuesto para cuando son fundaciones es de 16,940 a 96,820. Inclusive se puede llegar al punto de que ya no se permite a la sociedad recibir donativos deducibles. Y también cuando no se ha completado la complementaria, será de 400 a 600 pesos por cada complementaria. No se preocupen por las diapositivas, se las vamos a pasar. Aquí nada más era para que iniciara con este punto y proceda a pasar a mi padre. No, ya comenté las partes de las multas. Ahora sigue ya la parte para lo que es la versión 4.0 viene a establecer una fiscalización respecto a lo que es la anterior, la 3.3. Considerando que la facturación inicia en su historia en el 2014. Y cuando inicia en el 2014, pronosticamos que se convertía en el mayor informador de espionaje al fisco mexicano, porque la factura fiscal contiene los datos del nombre, tanto del emisor, receptor, el RFC y lo que es el código postal y lo más importante, lo que has vendido y la cantidad por la cual estás recibiendo un ingreso. Circunstancia que eso no lo tenía cuando existía el impresor autorizado. Y con esta información catapultó al sistema tributario mexicano a obtener una mayor información financiera, a quién cobrar y cuánto cobrar. Ha ido evolucionando, tan es así que del 2014 hasta el 2017 surge la versión 3.3 y esa 3.3 prácticamente duró 5 años, que es la que actualmente tenemos. Inicia un nuevo periodo con la versión 4.0. ¿Y por qué la 4.0? Porque lo que quiere es agregar nuevos nodos que son tributos que tienen ahora las facturas electrónicas para efecto de agregar nuevos catálogos, poder obtener información de las actividades propias porque se dieron cuenta que lo que se factura, y más con las factureras, no podían encontrar la actividad propia dentro de su inventario o de las actividades que realmente realizaban registradas
con el SAT. Se dieron cuenta que para poder combatir a las factureras era imposible. Tan imposible fue de que prefirieron crear un nuevo contribuyente, que es el reciclo, y que el reciclo tribute con el 2.5 de sus facturas sin comprobantes. Está excelente, porque sale más barato que me pague el 2.5 a que esté pagando a una facturera un porcentaje mayor. Pero aún así, la autoridad también se dio cuenta que no tiene información, le falta. Por ello, sí, le concedo la voz a Pedro. Esos son los puntos que comentaba mi padre. Aquí se ha buscado ya un mayor control por parte de la autoridad, lo cual está bastante interesante. Se ha buscado, por ejemplo, ya con el ejemplo, que fueras el empleado o cualquier contribuyente para la base de facturar tenga que dar ya el domicilio o el RFC, ya es un mayor control. O sea, es algo bastante interesante que sigue la autoridad buscando controlar. De hecho, pero aunque todavía sigue siendo ineficiente en varias cuestiones. La contadora Diana Guadalupe, que nos está acompañando, tardó 5 días para después tramitar uno. Se me hace bastante excesivo. Sobre todo que nuestro sistema todavía no es más simplificado, pero también, al menos lo que se ha criticado mucho en el caso mexicano es que nuestro sistema fiscal es bastante complejo y que debe ser más práctico para los pagos, también con el seguro. Pero en la inversa, la autoridad está buscando ya una mayor información cabal de los contribuyentes. Por ello es que en esta versión 4.0 ahora me pide el nombre, la razón social o domicilio fiscal y su código fiscal. Pero esos ya estaban, ¿sí? Pero ahora me lo pide bajo el esquema de una comprobación. Es decir, necesito que verifiques tu emisor de que tu cliente realmente se llama como dice que se llama, de acuerdo a cómo está dado de alta e inscrito ante el SAT. A su vez, necesito que también me proporcione el régimen fiscal en el cual está dado de alta e inscrito tu cliente. Es un documento o un dato que anteriormente no lo teníamos en la versión 3.3. Por ello es de que al solicitar la constancia de situación fiscal, va simple y sencillamente a fiscalizar a todos los clientes. Y voy a poner un dato, y es un dato duro. No nada más es la versión 4.0 para la emisión de facturas, sino también para el timbrado de la nómina, para el complemento del pago. Y de ahí los recibos de arrendamiento, la enajenación de bienes. Pero simplemente con la nómina hay más de 50 millones de mexicanos trabajadores que están inscritos y que el SAT ahorita se ha dado cuenta que sus domicilios o su RFC o la CURP difieren a cómo están sus datos, a cómo están registrados ante el Seguro Social. Y el solicitar ahora de que la constancia es obligatoria para todos, ¿qué monserga estar pidiendo ahora a mi trabajador con quien tengo ya más de 15 años, ve al SAT y pide tu constancia de situación fiscal? Digo, yo creo que eso lo hubieran pedido cuando fue el referéndum. Ahorita ya no. Pero es una situación en la cual está creando una cuestión de carga administrativa, tiempo. Y ese tiempo cuesta dinero, una circunstancia fiscal de querer verificar. Hablo de 50 trabajadores. Hablo ahora de los contribuyentes. Retornar a solicitar la constancia y verificar que efectivamente tu domicilio sea el correcto, tu nombre sea el correcto o la razón social sea la correcta para efecto de que puedan emitir un comprobante fiscal. Porque si contiene errores o los datos no son correctos, simple y sencillamente es no deducible. Y deja de la circunstancia de que sea no deducible, sino también la multa por emitir un comprobante con errores, con datos incorrectos.
Esa es la sustancia de esta versión 4.0. Por ello, en cuestión de lo que es la nómina, tengo que verificar de que el nombre completo de mi trabajador, su registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal sean correctos, pero también el régimen, porque tenemos trabajadores que aun cuando están pensionados, ahora también realizan una actividad como RIF o como reciclo, por lo cual su actividad aumentó. Y también se han dado cuenta de que el trabajador nunca estuvo dado de alta por salarios. Tenía cuestión de dividendos o otros ingresos esporádicos y la autoridad ahorita quiere corregirlos para que efectivamente aquel trabajador que está por salarios sea por salarios. El trabajador que tenga otra actividad fuera de salarios se convierta en una potencial facturera. Son los controles del Estado. Por ello es de que ahora el tema con esos 50 millones de trabajadores mexicanos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que estamos sugiriendo es entrar bajo el esquema del SAT y llevarla a cabo mediante un proceso más sencillo, más rápido, pero solamente aquel que tiene la contraseña. Es decir, hay que sacar la contraseña, por medio del portal sacamos su identificación, mandamos la clave para que nos puedan dar el acceso y poder bajar su constancia. Eso sería lo ideal si nos permitiera el SAT quitar la contraseña. Creo que eso va a ayudar bastante en ahorro de tiempo. Ojalá el Servicio de Administración Tributaria valorara el tiempo que conlleva un acto administrativo de esta índole. Hay quienes ya están sin cita, están acudiendo al SAT para efecto de poder tramitar con su identificación y con copia de su CUR lo que es su constancia de situación fiscal. Ah, qué bien, qué bien. Pero llevarlos a que vayan a hacer ese trámite, aunque sea sin cita, aún así implica tiempo, implica costos. Cuando nosotros solicitamos en el área gastronómica que los trabajadores vayan a hacer los exámenes médicos o a tomar un curso de capacitación en el sector salud, uy, hay una gran resistencia. Ahora decirles, necesito tu constancia. ¿Y por qué me la estás pidiendo si tengo ya 15 años trabajando contigo? Ese es un tema que está causando un sesgo en el tema de tiempos, relaciones laborales. Ojalá que la autoridad dé una prórroga, aunque la tenemos hasta el 30 de junio, pero definitivamente creo que es muy, muy poco tiempo. Va. Con ello, pasando al tema de los principales cambios, uno de ellos es que es obligatorio el nombre, la denominación o razón social. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó el tema de facturación? Y hablo de mucho antes del 2014. Nos obligaba el Servicio de Administración Tributaria, anteriormente Secretaría de Hacienda, a que teníamos que acudir con un paquetito de copias de nuestra cédula fiscal para efecto de que aquel papelería o cualquier negocio donde yo iba a solicitar una factura me pedía una copia de mi cédula fiscal. Y si no, no me daba la factura y se la tenía que dar. Pero llegó un momento que el contribuyente, el cliente, se la aprendía de memoria, se la sabía de memoria. Y llegaba y decía, su RFC, aquí está mi RFC y aquí está mi domicilio. Ah, es que si no me da la copia de su cédula fiscal, no le extiendo el comprobante fiscal. ¿Y qué sucedió? Era una obligación para mí, proveedor, solicitar la cédula. Pero como el señor ya se la sabía de memoria, acudía al SAT a quejarse
porque yo no quise extender la factura. Y el SAT no lo entendía de otra forma más que yo no quise dar factura, por lo cual me convertía en un evasor y me multaba. ¿Qué hicimos? Ya no pida la cédula, dar la factura si se la sabe de memoria. Es obligatorio pedir a partir del 30 de junio la constancia de situación fiscal. No, no es obligatorio. Es obligatorio que demuestres con los medios que tengas idóneos que a la persona que le estás emitiendo el comprobante, los datos sean correctos. Por lo cual, si él se lo sabe de memoria, yo lo conozco, me da su acta constitutiva, me da el poder general, me da la identificación, de ahí tomo los datos. Porque a quien me van a multar es a mí por expedir un comprobante sin datos correctos. Entonces, es más sencillo pedir la constancia de situación fiscal. Pero si no me la quiere dar, ¿es obligatorio? No. ¿Van a sancionar al cliente porque no me dio mi constancia de situación fiscal? No. ¿Me van a sancionar a mí, que soy el proveedor, por no pedir la constancia? No, no existe sanción. Pero necesitamos un documento fidedigno para poder demostrar que no contiene errores la factura. Y el documento va a ser la constancia de situación fiscal. O si me da su tarjeta patronal donde viene, adelante, aquí están sus datos correctos. Es un documento fidedigno del Seguro Social, y es correcto. Si me da su aviso de inscripción al impuesto sobre nómina, es correcto porque ahí vienen sus datos. Pero necesito un documento. Por ello es que empieza a correr esa versión de que no te doy factura si no me das constancia de situación fiscal. No. Cualquier documento, mientras sea fidedigno para poder obtener los datos. ¿Y qué va a pasar con las sociedades? Las sociedades deben, yo creo que cuidar muy bien el tema de la actualización de sus datos, porque nos hemos encontrado de que hay sociedades que efectivamente tenían un domicilio incorrecto en cuestión del código postal o simplemente en cuestión de la colonia. Por ello es que nos obligó a fiscalizarnos todos contra todos para efecto de poder dar un comprobante y poderlo hacer deducible. Bien, entonces es obligatorio, sí. El otro tema, buena parte del nombre, es lo referente al domicilio fiscal del receptor. Es obligatorio. Entonces yo tengo que pedirle, en este caso, para poder verificar el código postal, el domicilio fiscal en este caso, del receptor, que en este caso es mi cliente. ¿Sí? Y de ahí me voy al tema de qué sucede con los reciclos. El reciclo que entró con una gran facilidad se convirtió ahora en una cuestión totalmente administrativa, en donde yo, persona moral, voy a la panadería a comprar pan, porque voy a hacer 100 tortas para mis trabajadores de la empresa y pido la factura, le voy a tener que retener el 1.25. Pero aparte, ahora el reciclo me va a decir, bien, para poderte facturar, dame tu constancia de situación fiscal o un documento para comprobar que efectivamente que dices que te hablas, que te llamas como SADCB, efectivamente eres tú. Y entramos a ese tema, a ese juego de control por dar datos. Y el reciclo los tiene que dar. Y la persona moral lo tiene que dar también. ¿Y lo tenemos que retener? Sí, lo tenemos que retener. Por eso es el tema de la versión 4.0, que tenemos que cuidar en lo que respecta a la cuestión de las retenciones. Entonces, tengo que verificar, comprobar el código postal, su domicilio fiscal, sí.
Pero si él me comprueba que tiene un domicilio simplemente con su credencial del lector, bastaría si efectivamente ese domicilio está dado de alta ante el SAT. Por lo cual me vuelvo a retomar de que el documento más idóneo es la constancia de institución fiscal. Idóneo, no hablo que sea lo... El siguiente es, se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente receptor. ¿Ven? Nos hemos dado cuenta que en cuestión del arrendamiento, aparte de que nos piden el comprobante del arrendamiento, la clave del predial, y me pide también la firma de la red o dos datos que deben estar en un CFDI versión 4.0, adicional, tengo que, aparte de poner mi régimen de arrendamiento, actividad empresarial, debo de solicitarle a quien es el arrendatario y me pide mi recibo de arrendamiento con IVA desglosado, el régimen en el cual está tributando. ¿Por qué lo está pidiendo? Porque con esto me voy a dar cuenta que en el caso de arrendamiento, ¿qué personas está rentando? Y si lo está haciendo deducible o no lo está haciendo deducible. O si es una casa habitación, pero la convirtió en oficina y la quiere hacer deducible y por lo cual me está pidiendo un comprobante fiscal para hacerlo deducible como local comercial, no como casa habitación. Son datos que el SAT antes no los tenía, ahora los va a tener. Entonces, el régimen en el cual voy a pedirle al receptor, es decir, a mi cliente, al arrendador, al arrendatario o al comensal, al comprador, debe estar vigente conforme a lo que es el régimen fiscal en el cual está tributando. ¿Y qué sucede? Digo, ayer lo viví con un contribuyente, le pidieron, va a comprar un vehículo, le pidieron su constancia de situación fiscal, le pidieron comprobante de domicilio, o sea, aparte de su constancia de situación fiscal, le pidieron comprobante de domicilio, se molestó y me dijo, Pedro, ya voy a comprar la camioneta porque me interesa comprarla, pero ya no me interesa para efectos fiscales. Me están pidiendo muchos datos. ¿Me pueden facturar como público en general? Sí. Y la compra como público en general da otro domicilio y por lo cual al dar otro domicilio no necesita la constancia de situación fiscal, no necesita ningún otro comprobante y por lo cual puede poner el domicilio que él quiera y puede poner el nombre que él quiera. Porque es público en general. Esto conlleva a una respuesta a algo que ya la autoridad, en lugar de simplificar, está complicando. ¿Va? ¿Es válido? Totalmente válido. Por ello es de que el régimen, que es un dato nuevo que tenemos que estar incluyendo y que a su vez, ¿qué va a pasar con el tema de la factura global? Aunque lo mencionamos, en la factura global, en el tipo de régimen no va a existir. Va a existir únicamente la clave 616, que es sin régimen, porque pues es la misma factura de la cual yo mismo contribuyente estoy realizando. Y voy a tener que poner un código postal del público en general, el mismo código postal de que en este caso yo estoy realizando mi factura global. Pero en todas, sin excepción, debo de poner el régimen del contribuyente. Por ello es que en la nómina, vuelvo a la nómina, quieren revisar que efectivamente el trabajador que estoy dado de alta y que el cual lo tengo registrado en nómina, efectivamente tenga la actividad de salarios. Se adiciona un nuevo nodo que establece el objeto del cual en este caso es el impuesto,
Porque podemos realizar una factura de la cual no sea objeto de impuestos. O si el objeto es del impuesto, ¿qué tipo de impuestos? Y si está obligado al desglose. Hablo en la cuestión de la factura global, un ejemplo del RIF. El RIF en la factura global no está obligado a desglosar. En cambio, el reciclo en una factura global sí está obligado a desglosar tanto el IVA como el IEPS. ¿Y qué sucede con el RIF cuando les pide una factura de público en general? No está obligado tampoco a desglosarla. El reciclo sí está obligado a desglosarla, aunque sea de público en general. Son los cambios, por eso se establece este nodo, nueva descripción de hacer más analítico el tema de la factura versión 4.0 para especificar si es objeto de impuesto o no es objeto de impuesto. ¿Y qué va a pasar con el agape? Sector primario, que primeramente nos dijeron que era obligatorio hacer la retención del 1.25, lo estuvimos haciendo y después sale la resolución de que hasta 900,000 pesos no paga impuestos y ahora salen con que en la nueva resolución de que tampoco se le debe de hacer retención al sector agape, en este caso agrícola, pecuario, silvicultura, de no retener el 1.25 si no rebasa los 900,000 pesos. ¿Y quién lo va a saber? El único que lo va a saber es el mismo contribuyente. Pero el cliente que va y le compra semillas o que le compra fruta a ese agape o va y le compra, en este caso, una parte de acto ganadero, pues no, desconoce si rebasó los 900,000 pesos o está obligado a hacer la retención. Porque yo, persona moral, estoy obligado a hacer una retención del 1.25. ¿Ya no me va a retener? Pues no, si no rebasa los 900,000 pesos, pero si lo rebasó, me va a quedar en la duda, yo, persona moral, al momento que le compre a un agape, si tengo que realizar la retención del 1.25. Pero estamos hablando que esa resolución salió prácticamente a finales de abril. ¿Y qué sucedió con las ventas que tuve en enero, febrero, marzo? Tuve que hacer la retención del 1.25. Creo que esto demuestra que la autoridad no está preparada, está realizando actos fiscales como un intento de ensayo, como me siento como un ratoncito de laboratorio, a ver cuál es la mejor medicina y si mis ojitos se hacen más grandes, ahí sí yo estaría de acuerdo para parecerme a Brad Pitt, pero fuera de ahí, creo que la autoridad no ha sido responsable, no ha sido profesional y los únicos mensajes que está mandando a los contribuyentes es que no sabe qué hacer y nos está obligando a realizar cada mes o cada 2, 3 meses cambios. Recordemos que la prórroga para la versión 4.0 se vencía el 30 de abril, el Día del Niño. Se hace la segunda prórroga hasta el 30 de junio. Y me dice, sí, hasta el 30 de junio no tienes ninguna sanción, vas a seguir utilizando la versión 3.3, pero a partir del primer día del 7º mes, ya estás obligado a utilizarla. Pero me abrió otra extensión con la carta aporte, porque el complemento carta aporte me lo extendió hasta el 30 de septiembre. Entonces, hasta el 30 de septiembre, yo puedo estar emitiendo complementos de carta aporte, aún con errores, pero no estoy sancionado. Aún con versión 3.3 y no estoy sancionado, pero hasta el 30 de septiembre. Y si a esto le agregamos que el día de ayer, más bien dicho, se publicó el acuerdo nacional para evitar la inflación, ese acuerdo nacional establece que se va a dar una prórroga para el complemento carta aporte. Y ese complemento carta aporte va a ser por 6 meses.
pero está muy acotado porque solamente va a ser no utilizar la carta aporte para cuestiones de insumos básicos y por 6 meses. Digo, ojalá se lo digan a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional me va a querer detener con o sin carta aporte y sin acuerdo. Va. Se agrega otro elemento, este es efectivamente un nodo para cuenta de terceros, y este aplica esta cuenta de terceros cuando son comisionistas, ¿sí? Cuando yo le pido a un comisionista, hazme un pago a cuenta mío, y por eso se llama cuenta de terceros, y de esta forma en la versión 4.0 se especifican el nodo, el catálogo, para determinar que efectivamente es un pago de un comisionista a cuenta de un tercero. Ah, ok, entonces ya me especifica un comprobante que el complemento por cuenta de terceros se puede expresar la información del contribuyente tercero, es decir, a quien yo le estoy realizando la compra. Entonces, esta parte del comitente, por eso habla del comitente o prestatario, es para, vas a realizarlo, pero no estás realizando a nombre tuyo, lo estás realizando a nombre de un tercero, por lo cual, en la versión 4.0 me vas a especificar que efectivamente es a nombre de un tercero. Por eso es un nodo ya específico, especial para un comitente, para un comisionista que está actuando a nombre de un tercero. Se incorpora un nuevo campo para cuestión de exportación. Este, en mi opinión, es bueno porque quienes se dedican a la exportación con la versión 4.0 les da una facilidad en donde un nuevo catálogo, donde pueden establecer si la exportación es definitiva, es temporal, ¿sí? O es a comisión. Con ello, con esta factura, de hecho, creo que va a ayudar mucho a los agentes aduanales a especificar con esta nueva versión el tipo de la exportación que se vaya a convertir, si es definitiva, temporal, o en este caso es comisión, para efecto de los impuestos y para efecto del pago del arancel. Y en este caso, si es como es exportación, para especificarle a la autoridad que efectivamente es una exportación definitiva por la cual ya no hay retorno, ¿sí? Y con ello, la autoridad pueda establecer que esta es una exportación definitiva, porque el mismo comprobante versión 4.0 con el tema de exportación me lo está estableciendo ya, en este caso, el emisor. De ahí con la cuestión de la factura global. En la resolución que se publicó en diciembre, vigente para 2022, tenía ciertas inconsistencias porque establecía que la factura global se podía realizar en forma diaria, semanal, mensual, y nada más daba esas 3 especificaciones. Y no incluía la quincenal, ni tampoco incluía la bimestral. Se hace una nueva resolución miscelánea, que fue el 28 de enero, y en esa resolución miscelánea del 28 de enero especifica que ahora sí se agrega que la factura global puede ser quincenal o bimestral. Pero además, esto le da una facilidad a los RIF. El RIF puede utilizar bajo el portal de mis facturas, mis cuentas, factura fácil, en el portal de mis cuentas, puede realizar su factura global. Y quienes lo seguimos utilizando, el tema de esa factura fácil, es muy armónico el tema para los RIF, pero se agrega ahora en la resolución miscelánea del 28 de enero del 2022 que también la pueden utilizar
los del régimen simplificado de confianza. Pero para ellos existe una cuestión obligada de que a ellos no aplica la factura global bimestral, porque sus pagos son mensuales. Entonces, en específico, el reciclo puede utilizar en el portal de mis cuentas, factura fácil. Sí, lo puede utilizar también el reciclo, pero únicamente su factura global puede ser diaria, semanal, quincenal, máximo mensual. Pero también obliga a que el reciclo tiene que desglosar los impuestos. Esa es la gran diferencia con el RIF. Pero también, ¿qué otro tema tenemos? Y es una circunstancia que en un consenso de revisión que trabajamos aquí en la firma de forma colegiada, la licenciada Carla Romero me hace mucho hincapié en que la obligatoriedad en cuestión de la factura global anteriormente para 2021 nos permitía hacer la factura global 3 días después. Es decir, teníamos 3 días para después, si la hacíamos diaria, la podíamos hacer al tercer día, si la hacíamos semanal, después del 7º día teníamos 3 días más, si la hacíamos bimestral, teníamos 3 días más. A partir de 2022, no. La obligatoriedad es que la tienes que hacer 24 horas después de la decisión de la periodicidad que hayas tú tomado como contribuyente. Si has decidido hacerlo en forma diaria, tienes 24 horas para hacer tu factura global posteriormente. Semanal, al 8º día ya la tienes que tener. Quincenal, al 16º día la tienes que tener. Bimestral, después del bimestre, 24 horas después, tienes que tener tu factura global. Esto implica mayor trabajo. Es un trabajo administrativo muy, muy agotante, porque quien esté llevando a cabo una factura bimestral, una operación que maneje en 2 meses, factura global, público en general, hacerla en 24 horas, se convierte en una situación muy estresante, porque realmente es muy corto el tiempo para hacer una factura bimestral global. Esto cambia el esquema para efecto de tomar mejores decisiones y en lugar de hacerla bimestral, valorarla, hacerla en este caso semanal o quincenal o en su momento dado mensual. La aplicación para el reciclo también es 24 horas. Si un régimen general de ley aplica factura global, es 24 horas. Pero además, vienen nodos nuevos en cuestión de la factura global, porque me especifica ya el tema de lo que es lo referente a que yo debo de llevar a cabo el orden consecutivo de mis operaciones y el importe de las operaciones. ¿Qué significa estas dos frases? El importe de las operaciones y el orden consecutivo de las operaciones. De que la autoridad, y esto no es nuevo, esto ya viene desde resoluciones y reformas fiscales anteriores, pero te lo vuelvo a especificar. De que en la factura global diaria, debes de señalar específicamente el número de folio del ticket o de la comanda o de la nota de consumo y el importe de ese ticket o de esa nota de consumo, ¿sí? Porque de no ser así y lo manejas de una forma global, pero global no significa que tengas que hacerlo bajo un esquema de un resumen. No te piden un resumen, que es decir, inicio con la factura 1 y termino con la factura 100 y la suma de estas 100 notas de consumo va a ser 10,000 pesos. No, tiene que ser descriptiva. 1, 50 pesos. 2, fueron 180. 3, esa es la forma, por eso me pide el importe
y el número consecutivo. De no tenerlo en la factura global, definitivamente es una sanción, porque es un error al llenar la factura global. Lo nuevo, sí, efectivamente, de lo nuevo me pide, porque adicional, mi obligación es que yo debo tener el original y copia si yo manejo máquina de comprobación fiscal o manejo un punto de venta. El impreso del número de folio debo de entregarlo, en este caso, a los clientes, a los comensales. Si estoy en una panadería, estoy obligado a entregar un ticket por cada pago de las piezas de pan que se llevan. Si voy a una ferretería y no pido factura y me llevo 100 clavos, me están obligados a expedirme un ticket o un comprobante de venta. Simplificado, sí, simplificado. Global es un sistema de simplificación para que no estés realizando facturas por cada una de esas ventas. Esa es la factura global. Te va a ayudar a simplificar. Pero el ayudarte a simplificar es porque vas a reunir todos tus tickets y los vas a enlistar y los vas a sumar. Y aquí está mi factura global de este día, por semana, por quincena o por mes. Eso no significa de que no dejas de expedir un comprobante, porque ese comprobante simplificado lo estás respaldando con la factura global. Y la factura global también tiene requisitos fiscales. Por eso, la única excepción es para el RIF. Él no desglosa el IVA. Los demás, todos desglosamos el IVA. Por ello hay que tener mucho cuidado porque la autoridad, en la revisión de comprobantes fiscales, no es tanto la emisión, sino el tema es la revisión que se hace de la factura global porque se ha dado cuenta que incumples. ¿Qué más? En cuestión del complemento para recepción de pagos, ¿sí? Ya va a empezar a multar, ¿sí? Me va a multar con, como bien lo comentó Pedro Pablo, con 400 pesos. Si no realizo el complemento de pago, ¿sí? Van para efecto de que debe ser acompañado al tema de la factura. Y en este caso, debo de hacer un resumen y se incluyen nuevos nodos para especificar si hubo desglose de impuestos, si es afecto a los impuestos y si es parte del catálogo y la forma del pago. Entonces, ese complemento de pago va resumido, hay nuevos cambios, sí, pero también hay una sanción por no realizar el complemento de pago. ¿Cuáles son las obligaciones? Así como yo, emisor, tengo obligaciones, pues también ahora el cliente tiene sus obligaciones. Una, pues tengo que tener un RFC si quiero pedir una factura, y si no, pues me voy a público en general. Tengo que tener correcto el nombre completo tal cual como me registraron, no como me bautizaron. ¿Sí? Me bautizaron como Juan Ricardo Hermoso. Ah, está bien, ese es el nombre del bautizo. Pero al momento que me registran en el registro civil, únicamente viene Juan, me llamo Juan. Por eso es tu acta de nacimiento. De ahí, para evitar la homonimia, que es un problema también, pero yo tengo que demostrar que es mi nombre completo. Tengo que demostrar que el fiscal es. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta cuando vienen contribuyentes a solicitarnos que los apoyemos con declaraciones anuales para devolución de impuestos, es que pagué las colegiaturas, pagué gastos dentales, pagué respecto a gastos hospitalarios y quiero que me lo devuelvan.
Y al revisar su comprobante fiscal de la colegiatura, de los gastos médicos, y solicitar su constancia de situación fiscal, uy, qué pena, pero no te lo van a devolver. Pero es que lo pagué con tarjeta, aunque lo hayas pagado con tarjeta. Es que el uso viene ahí colegiatura, viene el uso, la forma, método de pago, todo es correcto. Pero el domicilio fiscal con el que emitieron tus comprobantes no coincide con el código postal de tu constancia de situación fiscal. Por ese motivo, no te lo van a devolver. Entonces, así está trabajando la autoridad. Tan es así que para la cuestión de colegiatura, cuestiones de gastos médicos, están solicitando. Hay un nuevo catálogo, ¿sí? Hay un nuevo catálogo en donde para la versión 4.0 ya me denomina el D.01, me denomina el D.02. El D.01 son para gastos dentales, el D.02 para gastos médicos, ¿sí? Y ese es el nuevo catálogo que abre para cuestiones de la versión 4.0 y también para la cuestión de colegiaturas. Por lo cual, al momento de que 2022, yo quiero me quiero preparar para hacer deducibles las colegiaturas, los gastos dentales, tengo que precisamente revisar que venga el catálogo en cuestión del gasto que estoy realizando. Entonces ya no basta con que yo revise si está correcto el nombre, que está correcto o la denominación social, está correcto el RFC, está correcto el domicilio, está correcto el código postal, el régimen fiscal en el que estoy tributando está correcto dentro de la factura, el uso que le voy a dar es por gastos por la cuestión de la colegiatura o gastos médicos. Tengo que revisar que el catálogo, que si es por gastos dentales, sea el D01. ¿Y qué carajos va a saber el contribuyente si es el catálogo correcto? O sea, creo que la autoridad nos considera que somos Sherlock Holmes o agente 007 que vamos a estar revisando. No, no, no. Somos simples mexicanos contribuyentes con mucho valor y con mucho trabajo como para estar revisando esas características propias de un catálogo. Pero esas son las nuevas obligaciones. ¿Quieres hacerlo deducible? ¿Quieres pedir devolución de impuestos? Revisa también el catálogo como te lo están pidiendo. Y revíselo ahorita, porque hay oportunidad todavía, porque también se acortó de que son 30 días para poder cancelar, vienen requisitos para la cancelación, y si yo estoy en el 7º mes y quiero que me cancelen la factura de enero, posiblemente ya me digan que no me la cancelan. ¿Por qué? Porque no me había dado cuenta que el catálogo con el que me pusieron los gastos es incorrecto. Actualización al servicio de cancelación de facturas. Nos dieron la oportunidad de que todas las facturas del año pasado las podías cancelar. Uy, sí, adelante, estuvo excelente. Pero a partir del 2022, tu comprobante emitido ahora establece que tienes que avisarle al SAT cuál fue el motivo, la causa por la cual vas a cancelar. Y hay claves. Está la clave 01, que es comprobante emitido con errores. Entonces, por ese motivo, por el 01, vas a poder cancelar la factura. Pero hay facturas o hay conceptos que están fuera de un error, como le pasó a Nodal. Le da el anillo a Belinda y ahora quiere cancelar la factura y le va a decir, pues fue puro en error que me enamoré. Pues claro que no. Ya no le van a regresar el anillo.
posiblemente esté empeñado en el Monte Piedad, pero ya no se lo van a regresar. ¿Le van a cancelar la factura? No. Aunque diga que fue por amor, no, no se la van a dar. ¿Sí? Tenemos que especificar el tipo, la materialidad, el concepto por lo cual quieres cancelarlo. Me equivoqué. Ah, si te equivocaste porque fue un error, entonces ponme la clave 01 para efecto de que puedas relacionar la factura que vas a cancelar con la nueva que vas a emitir para que estén encadenadas. Por ello aquí está la que cancelo, pero con los mismos datos corregidos, pero es el mismo contribuyente, el importe, o a lo mejor me equivoqué en el importe, pero esta factura se relaciona con la segunda factura porque la primera la cancelé por error. Muy bien. Y necesito avisarle a mi cliente que voy a cancelar la factura. Sí, tienes que avisarle. Y son 3 días para que conteste el cliente si está de acuerdo en que se cancele. Necesitas la autorización del cliente para cancelarla. Pues cuando son importes que no rebasan más de 1,000 pesos. Cuando la cancelas 24 horas después que la hayas realizado. Es decir, se hizo hoy, jueves, mañana viernes me di cuenta que hay unos errores, la cancelo. No necesito autorización en este caso del cliente. Perfectamente la puedo cancelar. La de público en general, las veces que quieras. Entonces hay muchos motivos de los cuales puedo cancelar sin tener ninguna autorización. Pero si es mayor a 1,000 pesos, ten cuidado. Porque sí tienes que demostrar con la clave 01 y demostrar que efectivamente me equivoqué por un error y poder emitir la segunda factura para efecto ahora sí de tener la factura con la clave 01 y el folio de la factura nueva, y con eso están encadenadas, error y nueva factura, en este caso ya enmendada. ¿Va? Bien. La segunda es que la clave 02, comprobante emitido con errores sin relación, es decir, no existe ninguna relación, efectivamente no debía haber hecho esa factura. Creo que esa le compete realmente a Nodal. No debía haberme enamorado. Entonces pone el 02, ese sí se cancela. Con ello, ¿sí? Como no existe ninguna relación porque no voy a hacer otra factura, debo de agregar el motivo por el cual cancelo. Es que emití factura para vender zapatos, pero me di cuenta que en mi inventario no tengo ya ese tipo de zapatos. Es un error. Perfectamente, cancélala. ¿Sí? Emití una factura porque me pidieron 50 pasteles, pero no puedo porque todos se acabó el gas y no me llegó la materia prima, no puedo hacerla, cancelo. Porque ya no voy a volver a emitir esa factura. ¿Qué quiere la autoridad? Pues dime por qué motivos quieres cancelar facturas. Entonces, por eso ahora tengo que especificarle el por qué voy a cancelar las facturas. La clave 3, no se llevó a cabo la operación. ¿Por qué? Porque la venta no se concretó y es una cuestión totalmente comercial. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos llevado a cabo una situación de una promesa de venta? Podemos firmar el contrato, me dan el anticipo, hago la factura, pero no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque solicité 50 banderines para el equipo de fútbol y resulta que el equipo de fútbol ya lo vetaron. Pues entonces no va a haber partido. Entonces, ¿para qué quiero los banderines? Entonces, cancelo. Eso es una causa justificada. No hay operación comercial. ¿Sí?
el médico me emite la factura porque del anticipo porque me va a llevar a cabo la operación y resulta de que fui a ver a la Virgen de Atocha y me tomé ahí un atole y me curé. Ah, pues doctor, ya no necesito operación. Me tiene que cancelar y se devuelve porque no va a haber operación. Entonces, aparte de operaciones comerciales, hay de servicios profesionales. No se va a poder llevar a cabo. Entonces, totalmente de acuerdo porque está acorde a las actividades propias de una actividad profesional como de una actividad comercial. Pero hay que especificar los motivos. Y la clave 04, que es de la operación relacionada con una factura global, para cuando un cliente, que eso es muy, muy tradicional, y es muy tradicional en los negocios de público en general, ferreterías, panaderías, restaurantes, carnicerías. ¿Va? ¿Quiere factura? No, no quiero factura. Ah, entonces el ticket lo voy a incluir en mi factura global diaria. Por lo cual, realizo mi factura global, incluí el ticket, su número de folio, su importe, y está incluido. Por lo cual yo cumplí cabalmente, fehacientemente, con mi obligación fiscal de emitir comprobantes fiscales, incluirlo en mi factura global. Pero a los 5 días, 10 días, viene el cliente. ¿Sabe qué? Sí quiero factura. Uy, bueno, pero es un cliente que viene contigo de una manera que es un parroquiano que viene cada fin de semana. Va, no lo quiero perder. Adelante, háganle la factura. Por lo cual, tengo que cancelar ese ticket en la factura global, por lo cual tengo que cancelar la factura global, por eso me lo permite la clave 04, específicamente para factura global. ¿Está permitido? Sí, sí está permitido. ¿Sí? Anteriormente cancelábamos sin especificar una clave, ahora me pide una clave, que es la 04. ¿Tengo que incluir esa clave? Sí, porque si no la incluyo, versión 4.0, corro el riesgo que a partir del 7º mes ya me puedan revisar una factura y si viene cancelada, ¿por qué causa la cancelaste? Ahí no le puedo poner que es por un error. En caso que fuera un error, pero si es por cuestión de una cancelación de un ticket, específicamente tengo que establecer la versión, la clave 4 y demostrar que a ese cliente le emití la factura. Facturación electrónica, ¿cómo registro nombre en la factura electrónica? Debe ser con letras mayúsculas. Sí, con letras mayúsculas. No me permite que sea combinado una letra mayúscula y las demás minúsculas o todo minúsculo. No, debe ser con letras mayúsculas y ese es un tema que si hacemos una factura en el portal del SAT, me lo va a poner con letras mayúsculas. El tema es que cuando contratamos servicios de facturación, un software, un sistema, que el sistema específicamente inamovible, que al momento de llenar los campos debe ser con letras mayúsculas. Bien. Y en el caso de las personas físicas, efectivamente debo de poner el primer apellido, segundo apellido, lógicamente su nombre. ¿Sí? Viene Hugo Sánchez, conocido como Gol. Pide factura, pues de la moción le puse Gol. No, tengo que pedirle su constancia. Y es más, para que se emocione autografiada, para que, ay, mire, me dejó su constancia autografiada, ya le di su RFC, porque tengo que verificar su nombre, su domicilio, el régimen en el que se encuentra y su código postal. ¿Sí? Y también con eso, ¿para qué el SAT lo está pidiendo? Pues para verificar que los que están solicitando efectivamente estén activos. ¿Sí?
Ay, nos regresamos al anterior. Va. Y también, en caso de la persona moral, la razón social registrada en el RFC. Hay razones sociales que tienen una denominación bastante extensa. ¿Sí? Tenemos un cliente que tiene prácticamente 4 nombres. ¿Sí? María de Jesús de los Ángeles de Todos los Santos. Digo, ¿qué hago? Pues, el que va a sufrir es el que te va a hacer la factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ponerle todo el nombre. Y estamos hablando de, son 4 nombres más los 2 apellidos. Uy, digo, va. Por eso cuando pasaba lista yo creo que lo omitían. Pero bueno, va. En razón social, completito. Bien. Ahora, ¿cómo registrar la información? Pues efectivamente, como se encuentra en la constancia de acción fiscal, como un documento más idóneo, pues no precisamente que sea el documento obligatorio, en mayúsculas. El uso que se le dará al receptor al comprobante. Ahora ya tenemos un catálogo. Por eso hablo de dentales. ¿Aplica para las personas físicas en este uso? Sí, porque es para una persona física. Régimen fiscal del receptor a 605. Por lo cual, tengo que tener cuidado con el uso que le voy a incorporar si es persona física o es persona moral. ¿Hay un nuevo catálogo? Sí, hay un nuevo catálogo. En el régimen fiscal del receptor, debo corresponder al régimen que le corresponda. Pero ¿qué sucede cuando el cliente me da su constancia y tiene 4 actividades? Tiene arrendamiento, tiene dividendos, tiene salarios y honorarios. Quiero una factura. Ah, caray, ¿y por cuál actividad? ¿Cuál régimen es el que quieres que tenga? Un común denominador sería tomar el régimen que tenga el mayor porcentaje, es decir, por el que mayor ingreso tiene. Pero si él lo dice, no, yo lo quiero específicamente para salarios, hay que ponerlo por salarios, porque efectivamente tiene ese régimen. ¿Sí? Si nada más tiene un régimen que es salarios y él quiere que le pongamos actividad empresarial, no puedo, porque no tienes ese régimen. Sí lo quiero que lo pongas, porque si no, te voy a denunciar que no estás dando comprobantes. Adelante. Pero ¿qué va a suceder con el contribuyente que pide un régimen del cual no lo tiene? Le van a meter esa actividad. Y a mí me van a sancionar. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo un comprobante que efectivamente no reúne los requisitos de los datos correctos, porque el cliente no es un contribuyente de actividad empresarial, está por salarios. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿va? ¿Y qué va a suceder también cuando me pidan? Voy a poner un ejemplo. Laboratorio. Me sobraron, mandé a hacer batas médicas para el laboratorio y me sobraron 50 batas. Y mi amigo, el que tiene la farmacia, le aviso, oye, tengo 50 batas, ¿las quieres? Va, factura. Y pues le facturo. Pero no es mi actividad. Ni tampoco es parte de mi activo. Es un gasto general que compré. Fueron uniformes. Por lo cual, corro el riesgo de que al momento que le facture esas batas, que no es mi actividad propia del laboratorio, la autoridad me aumente la actividad por las cuestiones de actividades comerciales. Ese es uno de los riesgos que tenemos que tener cuidado al momento de facturar conceptos que no los tengamos registrados ante el SAT.
Va. Ahora, ¿qué facilidades hay con la versión 4.0 que ya el SAT la tiene dentro de su portal, que es la factura electrónica? Por lo cual, le voy a dar uso de voz a licenciada Diana Guadalupe García para efecto de que puedas dar el tema de la factura electrónica en el portal. Bueno, para todos aquellos que realicen su facturación a través de la plataforma SAT, deberá primero hacer la configuración a la versión 4.0, que es, bueno, se va a la página del SAT en factura electrónica y en la parte derecha superior dice generación del CFDI, configuración de datos, versión 4.0. Le vamos a dar clic ahí y enseguida nos va a mandar los términos y condiciones de uso, las definiciones, los términos y condiciones, le vamos a dar a aceptar. Una vez adentro nos va a pedir la contraseña y la firma electrónica. Le vamos a dar en firmar y confirmar y enseguida nos va a mandar un mensaje que dice que se realizó exitosamente. Le vamos a dar en siguiente. Bueno, una vez adentro dice que vamos a poner el régimen fiscal, el tipo de factura, lo vamos a ir agregando a favorito, ya sea ingreso, egreso, nómina, el código postal, el tipo de moneda, la forma de pago, todos los vamos a ir agregando a favoritos. Y luego los datos del cliente, los más frecuentes que tengamos, el RFC, nombre o razón social, el código postal, el régimen, el uso de la factura y opcional el correo electrónico. Bueno, una vez hecha la configuración, podemos ahora sí ya generar la factura electrónica 4.0. Es igual en el mismo apartado, en generar, en nueva factura. Y ya nos va a mandar esta pantalla que dice qué régimen es, el código postal y es los campos que vamos a ir llenando. Datos generales como la moneda, el tipo de cambio, los datos del cliente, si es cliente frecuente, nombre o razón social, el uso de la factura y el código postal. Esto es lo nuevo, lo que es el código postal y el régimen fiscal. Y los aspectos del producto o servicio, la descripción, el producto, la unidad de medida del producto, la cantidad, el valor, el importe, si hay descuento. Y aquí vamos a seleccionar si es objeto o no de impuesto según sea el caso. Después le vamos a poner en guardar una vez que ya tengamos todos los datos. Y podemos generar una vista previa, como la que se muestra. En esta, si se dan cuenta, ya viene con el código postal del receptor y el régimen fiscal del receptor también. Gracias, licenciada Diana Guadalupe. Aparte de los datos nuevos y los catálogos y las nuevas características de la versión 4.0, también me incluye el tipo de cambio. Pero ese tipo de cambio, para evitar que el emisor estableciera un tipo de cambio de acuerdo al banco con el que trabajaba o porque fue a una casa de cambio y vio el tipo de cambio, la paridad cambiaria, ya viene alimentada cuando hagamos uso del tipo de cambio, viene cargada con la paridad cambiaria que emite Banco de México. Esto nos va a ayudar muchísimo a que realmente la paridad cambiaria sea uniforme en cuestión del control al momento de hacer la conversión, pero está tomando un dato que para la autoridad se convertía en un dolor de cabeza, porque veía una paridad cambiaria diferente a la del Banco de México, porque así lo consideró el emisor, porque así le preguntó a su ejecutivo del banco y creaba una diferencia. Entonces, ya precargada diaria con el tipo de cambio emitido por Banco de México va a dar mayor certidumbre. ¿Sí? También en concerniente a parte del tipo de cambio, el referente a tener una alimentación de datos
por lo que se establece un archivo que es cliente frecuente. ¿Sí? No es que les vayan a dar una tarjeta de crédito de cliente con descuentos, viajes, ojalá fuera así, pero no. Es para, ahí se van alimentando para efecto de cuando poner el RFC, inmediatamente te va a aparecer los datos de ese cliente que es frecuente, que es tu cliente más, tu fan número 1, y por lo cual, para no estar, en este caso, llevando a cabo nuevamente el registro de los datos. Bien, ahora, ¿qué sucede con Recico en cuestión de la retención? Conforme al artículo 113J de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales están obligadas a retener el 1.25 por cualquier operación que realicen con una persona física Recico. Viene una regla y esa regla establecía la excepción para que la persona moral no le pidiera, no realizara la retención, en la cual consistía la obligación a esa persona moral de emitir una constancia. ¿Y qué dijeron las personas morales? Y es que desde enero al día de hoy, todas aquellas personas morales que hayan acudido o que hayan realizado operaciones con un Recico están obligadas a retener. Nos hemos dado cuenta que no lo han hecho. Han pagado, han consumido, se han llevado productos, servicios, tienen la factura, pagué 5,000 pesos o pagué 3,000 pesos a un Recico, pero tú eres persona moral. La primera pregunta, ¿no hiciste retención? Porque aquí en la factura no viene retención. ¿Es que le pagué? Sí, yo no digo que no le hayas pagado. Prueba es que tienes tu comprobante fiscal, pero eres persona moral y tu obligación es haber realizado la retención. En consecuencia, es no deducible. Y además, tienes que pagar la retención. Y esto está generando un problema y lo que hemos solicitado es identifica a tu proveedor si es Recico. Y es muy común en los restaurantes. Hay muchos restaurantes que son Recico porque la autoridad los cambió a Recico, que en los primeros meses no se dieron cuenta que ya no eran RIF, que eran Recico. Ese comprobante fiscal no es deducible. Y las personas morales que tienen facturas de esos consumos, de ese Recico, tampoco son deducibles y están obligadas a pagar la retención. ¿Persiste? Sí, persiste. Por ello es muy importante que eres persona moral, vas a comprar, verifica, pregunta si es Recico. Porque de ser así, tienes que solicitar obligatoriamente que te haga el desglose de la retención del 1.25. Adicional a todos los demás requisitos que hemos comentado, el régimen, el uso, el código postal, en cuestión de la forma de pago. ¿Va? Bien. A su vez, también está el tema con los agapes. ¿Sí? Ya lo comentamos. Surge la resolución que ahora en abril, a la cual no estoy obligado a hacerle retención a un agape hasta por 900,000 pesos, pero solamente el agape es el que lo sabe, nosotros no. Y las retenciones que se hicieron en los primeros meses a un agape pues son totalmente válidas porque estaban respaldadas por esa resolución en este caso la reforma fiscal que establecía la obligación a todos los agapes que dejaron de tributar bajo regímenes especiales y los pasaron en forma obligada a un régimen de actividad empresarial o si querían pasarse al Recico, pero ya no en actividades especiales. Por lo cual, habría que retenerles
el 1.25. Transcurrieron más de 4 meses para que la autoridad se diera cuenta de que era totalmente una carga administrativa para los sector primario, agricultores, ganaderos, pecuarios y silvicultores, y quitó esa obligación de retención hasta 900,000 pesos, pero persiste. Bien. En arrendamiento, se establece el 27 de diciembre para 2022 y la regla 2.71.7, fracción séptima, inciso A, que los requisitos de las representaciones impresas del comprobante fiscal digital de un arrendador debe de venir obligatoriamente el espacio para registrar la firma autógrafa de la persona que emite el CFDI, es decir, del arrendador. Cuando hemos solicitado que el proveedor, que es el arrendador, nos emita el comprobante fiscal con esas características que es obligatorio, nos dicen que estamos mal, que estamos equivocados, que en qué país vivimos, que esto no es así. Digo, lamentablemente está la resolución, está la regla, está la obligación, y tiene que venir ese espacio de firma del arrendador para confirmar que efectivamente reúne las características que establece el Código Civil en cuestión del arrendamiento. Debe estar firmado. Por lo cual, en un estricto sentido, sería no deducible si no reúne esos requisitos. Hay muchos arrendadores que no les interesa, es obligación del arrendador. Si el arrendador me lo pide a mí, perdón, más bien dicho, el arrendatario me lo pide a mí como arrendador, estaré yo obligado de hacerlo. Pero si el arrendatario no me lo pide a mí como arrendador, la circunstancia es de que podría caer en una infracción, sí, porque no reúno los requisitos, ¿sí? Pero eso es una cuestión, un requisito muy específico para los arrendadores. Pero si hablamos también que el arrendador lleva a cabo retención de persona física y si es reciclo, entonces con mayor razón tengo que aplicar la retención en las nuevas facturas versión 4.0 del 1.25 para expedírsela al arrendatario con esa retención. El REPSE, el registro de prestadores de servicios especializados, obras especializadas. ¿Qué tiene que ver con la versión 4.0? Al momento que se establece esta obligación y la desaparición del outsourcing y que nos dio un cambio drástico en la contratación del personal, en la obligación de presentar avisos al Seguro Social, al Infonavit, y que dame tus contratos y dame tus facturas para comprobar que efectivamente lo que estás cobrando por prestación de servicio. Con ello, nos obliga a que tenemos que hacer alusión a que estamos registradas en el REPSE y establecer el número de registro de autorización en los contratos laborales y en la nómina. Entonces volvemos al tema de la nómina versión 4.0. Los registros, tengo que revisar en mi registro patronal, registro mi RFC, mi nombre o denominación social, mi código postal, y los datos de mis trabajadores, pues que deben estar conforme a la constancia de situación fiscal, como se llama Juan, su CURP y su domicilio y su actividad que tenga por salarios. Y adicional, tengo que registrar el número de autorización del REPSE para demostrar que esta nómina son trabajadores exclusivamente, esa plantilla está trabajando como prestadora de servicios. Esa es una obligación. ¿Y qué surgió? Que en los primeros meses en los cuales se registraron, que fue un poquito caótico el tema del registro del REPSE,
Los que ya teníamos el registro, parecía que nos habían bautizado y de una forma de mucha jactancia, inclusive hasta rotulaban en la fachada de la empresa registrada en el REPSE, porque muy pocos lo tenían. Y me habla y me dice, oye, ¿puedo ponerlo en la factura? Porque se la voy a mandar a mi cliente y quiero que venga en la factura al registro del REPSE. Sin ningún problema. ¿Es obligatorio? No. ¿Te lo recomiendo? Sí. ¿Por qué? Porque de esta forma, al momento de que tienes la configuración de tu factura, pues viene el logotipo de tu empresa, vienen, a lo mejor tienes ahí una imagen institucional, tus datos. Puedes ponerle perfectamente registrada en el registro del REPSE, número tal. No está prohibido, por lo cual está permitido. ¿Sí? Y esto constituye una demostración de cumplimiento de una obligación por la actividad que realizas. Pero en la nómina sí debe de estar. ¿Va? Bien. Requisitos, bueno, pues ya estamos que independientemente que debo estar al corriente de mis obligaciones fiscales de seguridad en el IMSS, debo de incluir en la cuestión de la factura electrónica, más bien dicho, en la nómina, el registro del REPSE, para poder identificar quiénes están en el REPSE y quiénes no. Muy bien, con ello, esta es la parte de lo que es versión 4.0, sus características principales. Licenciado Juan Carlos Salazar Viesca, ante todo, pues le agradezco siempre su valiosa y muy profesional intervención en cuestión de como moderador, para efecto de si existen dudas, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias por esta extraordinaria presentación, con mucha claridad estuvimos anotando. Y dentro de las preguntas que nos hacen llegar, le pido a todos que quien tenga alguna pregunta puede levantar la mano o puede también apuntarla en el cuadro del chat de mensajes. La primera pregunta que nos hace llegar de Canaco, contador, es: en pago a proveedores, ¿qué pasa si un proveedor, por ejemplo, como un banco o proveedor de servicios como teléfonos, tiene muchas sucursales en el país? ¿Cuál es el RFC válido que debo de utilizar para poner, y por ejemplo, el código postal, etcétera? Muy buena pregunta. En cuestión del RFC es único. Lo que sería es el código postal y el domicilio de la sucursal a la cual va a recibir, en este caso, lo que va a recibir el comprobante, ¿sí? Ese sucursal es el domicilio en el cual tendríamos que comprobar que efectivamente está registrada esa sucursal. Ahora, recordemos también que para Seguro Social, ¿sí? No me salgo de la pregunta. Para Seguro Social se modificó el número del registro patronal, porque anteriormente teníamos un solo registro patronal. Ahora, en cuestiones de sucursales, yo debo de tener un registro patronal si la sucursal está en otro municipio o en otro estado. Eso es una circunstancia que viene a colación como una cuestión de información. Pero en específico para el comprobante fiscal debe ser el código postal, domicilio fiscal de la sucursal donde se va a recibir o se va a dar el servicio. Muy bien, muchas gracias. En ese sentido, también hay una pregunta de Coparmex que dice: ¿qué pasa con los trabajadores que tienen dos nombres o dos registros en el IMSS o CURPS y que son diferentes a su acta de nacimiento? Por ejemplo, el INE dice: hay muchos trabajadores que tienen un solo apellido por ser hijos naturales en su acta de nacimiento y en el CURP tienen su apellido repetido 2 veces. Excelente pregunta. En cuestión de la homonimia o en cuestiones de los errores que tienen
que tenemos al momento del registro ante el Seguro Social, principalmente ante el SAT, existen error en letra, número, apellido, y con esto, de ahí es que la CURP fue la institución que homologó, filtró, regularizó todas estas circunstancias de apellidos, de nombres, para efecto de poder dar un solo registro, por eso es única de registro, es única, ¿sí? De ahí es que hay que validar la CURP para efecto de comprobar que efectivamente mi registro o mi acta de nacimiento, yo puedo tener notas de nacimiento. Mis familiares me registraron en Río Verde y al día siguiente que nací me llevaron a Monterrey y allá me volvieron a registrar. Efectivamente puedo tener hasta 2 o 3 actas de nacimiento y eso influye mucho en el tema de la CURP y en el tema del Registro Federal de Contribuyentes. Pero se hace un solo filtro, por eso la CURP establece de que toma el dato, el que es primero en tiempo es primero en derecho, y toma el primer acta de nacimiento que se dio, las subsecuentes no. Y en el caso que existiera errores en cuestiones de esas actas de nacimiento, habría que hacer un juicio, en este caso al registro civil, para efecto de corregir los nombres. Pero eso es un procedimiento ya muy individualizado, pero que con la CURP se puede sustentar, salvo de que efectivamente el usuario quiera modificar su nombre, efectivamente, o cambiar su apellido bajo el esquema de hacer un juicio ante el registro civil. Muchas gracias, contador. La siguiente pregunta es para Pedro Pablo y dice así: ¿afectará el CFDI 4.0 la agilización de los negocios? ¿Cómo que agilización? ¿A qué se refiere con agilización? No, nada más va a ser más para beneficio de la autoridad. Ok, muchas gracias, Pedro Pablo. De parte de Erika, buenas tardes. En el caso de contribuyentes que antes eran RIF, pero en enero los movieron a régimen general de personas físicas con actividad empresarial, ¿pueden emitir facturas sin firma electrónica? ¿A través de cuál opción pueden emitir facturas? Aquí voy a pasar a la Carla Romero. No se pueden emitir facturas porque al cambiar la versión 4.0 y hacer actividad empresarial, tienes que firmarlas con la firma electrónica. A través de mis cuentas con tu contraseña, al dejar de ser RIF, automáticamente cuando te pasan la actividad empresarial, es con tu firma electrónica, sellas tus facturas. Ok, la siguiente, muchas gracias, contadora. La siguiente pregunta de María Ciufardi, perdón. Buenas tardes, ¿qué sucede si al momento de capturar el nombre o razón social no cabe dentro de lo permitido por el programa para facturar? El nombre incompleto, el SAT lo toma como error o por ende soy acreedor a multa. Esa es la pregunta para los que tienen razones sociales muy grandes. Sí te deja poner en el SAT, te deja poner el régimen largo, pero si tienes un sistema de facturación, al ingeniero de facturación tendrás que decirle que te abra un poco más el campo para poder poner el nombre completo. Ok, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta de un socio de Coparmex. Cuando un cliente te cancela un pedido y ya emitiste la factura y te dio el 50% de anticipo, ¿cómo procede la cancelación?
Recordemos que puede ser por el catálogo 01 o 02. La 1 es por error y la 2 es porque, perdón, la 3 es la que no se llevó a cabo la operación. Entonces tendríamos que justificar con la versión catálogo 03 para demostrar que no hubo operación inclusive lo estamos poniendo aquí compartiendo y establecer que efectivamente el motivo por el cual, tendríamos que justificar el motivo por el cual no se llevó, pero se cancela la factura, también la autoriza el cliente y hay que hacer la devolución del dinero. Muchas gracias, contador. Hay comentarios también de felicitaciones de parte de Joaquín Seba Escribano. Reitera sus felicitaciones, excelente exposición. De parte de Antonio Rodríguez, excelente, saludos a los expositores y muchas gracias. De parte de Elvira, para todos, muchísimas gracias, excelente exposición, muy clara. Y tengo el gusto de ver aquí conectada a la contadora del Ángel, Lourdes del Ángel. No sé si tengas alguna pregunta para el contador, algún comentario sobre la exposición. Ok, sí. La pregunta es de Daniela Martínez de FESA. Dice, buenas tardes, al realizar el proceso de cancelación por el motivo 01, al emitir la factura B de bueno y relacionarla con la factura A, me marca error al momento de cancelar la factura A, ya que arroja que el CFDI tiene un documento relacionado. Por lo tanto, no llega la solicitud de cancelación al buzón tributario del cliente. ¿Qué es lo que procede? Permíteme un segundo. Buenas tardes. Bueno, al cancelar una factura, primeramente se emite la nueva factura. Con la relación 01 es cuando es factura con error relacionada. Primero se emite la nueva factura y posterior se cancela la factura errónea, en donde se relaciona con se indica cuál es el nuevo folio de la factura correcta. Ok, muchas gracias. Tenemos también felicitaciones de excelente presentación. Y la contadora del Ángel no tiene habilitado su micrófono, pero dice que debimos habernos tomado un té para los nervios con tanto cambio. Excelente exposición, pero ya lo dijo Pedro Pablo, que no era el objetivo aterrorizarlos. Entonces, bueno. Como ahorita, lo digo sinceramente, sí me ha estado desesperando que en varias conferencias que ha asistido, que me haga carrera mi padre, el expositor siempre se viene que va a venir la peor crisis y demás. Y sí es algo que yo sí quisiera comentar. Sobre todo ahorita con el tema de la inflación. Realmente, si se puede saber un poco la historia reciente de México, es no tan alta como en los periodos de los 80s y 90s. De hecho, me sorprendió en el 94, con que llegara al tipo actual de inflación 7.2, ya se consideraba ventaja, porque habíamos llegado a una inflación del 24 o del 42. Eso sí, ahí hay una molestia muy grande, sobre todo porque se cree que es algo que se podría evitar por parte del gobierno federal, y más porque los funcionamientos que tienen los que viven desde salarios mínimos para abajo, los están viendo reflejados, pero no es una situación tan grave. Si fuera del 94 o la 70, ahí sí, ahorita está tranquila, aunque puede empezar a mejorar el gobierno federal. Gracias. Muy bien, le acabo de activar el micrófono a María Ciufardi, que quiere hacer una pregunta directamente. Adelante, María, por favor. Hola, buenas tardes, contador. Me gusta hacerlo así como hablando porque siento que me puedo dar a entender un poco mejor. Es en relación a los tiempos. Cuando se hace la cancelación en la clave
02, que es cuando son errores sin relación, cuando ya no vuelvo a emitir una nueva factura. Perdón, sí. ¿Qué pasa si a mí me facturan, yo facturo globalmente, ¿no? Hoy realicé la factura y resulta que después de un mes, el cliente me dice, ¿qué crees? Pues sí quería la factura que tuve como consumo el día de hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para solicitar esta factura? Tiene nada más 30 días para poder solicitar esta factura. Después de 30 días ya no podríamos emitírsela, pero tendríamos que verificar, como dijo el contador anteriormente, si es un cliente frecuente, pues a lo mejor se la volvemos a hacer. Ok, perfecto. Y otra súper rápido. Me pasa mucho, y yo tengo esta duda, es cuando me piden una factura, es que bueno, puede estar un poquito de la mano con esto de los 30 días, pero me piden una factura después de 5 días de consumo. Yo tenía entendido que la factura se pide el mismo día del consumo. Supongamos, yo tengo un restaurante, el día de hoy me piden, el día de hoy yo hago todas mis facturas de todas mis ventas y después de 3 días un cliente me dice, disculpe, ¿me puede facturar? Yo tengo entendido, si no me gustaría me corrigieran, que las facturas se hacen al momento, al día del consumo. O sea, perdón, no al momento, sino al día del consumo. Sí, es correcto, Marisol, sí. La obligación del contribuyente emisor es hacer entrega del comprobante, ya sea en forma electrónica o en forma impresa, si el cliente, el comensal, lo solicita. Si el comensal solicita, deme mi comprobante, se lo tengo que dar. Pero también, como estamos en la circunstancia de la actividad de público en general y combinado con nominativo, la ley del impuesto sobre la renta y el código fiscal me facultan a que yo puedo manejar si un comprobante simplificado, que es el ticket o la nota de consumo, que yo se la puedo dar y cumplo porque se la estoy dando ese día. Entonces yo ya cumplí. Tan es así que si me pide un comprobante, pero no me lo pide nominativo, le doy un comprobante simplificado, la nota de consumo, se la doy en ese momento, por lo cual no tengo ninguna sanción. Y él se la lleva, yo tengo 24 horas para hacer mi factura global, y si posteriormente él viene, entonces tengo que cancelar mi factura global para corregirla y emitirle una factura nominativa, pero eso no significa de que yo haya incumplido, porque él puede regresar con una nota de consumo de hace 15 o 20 días y tengo los 30 días para hacerlo. ¿Por qué hablamos de 30 días? Porque el Código Fiscal establece que para cancelarlo tengo 30 días, ¿sí? Por ello es de que hemos visto en muchos negocios que emitida la factura ya no te la cancelo. No, eso no es cierto. ¿Sí? O nada más tienes 5 días para hacerlo. No, tienes los 30 días. Tan es así de que el criterio de la autoridad SAT, si yo me quejo porque no me quiere entregar mi factura, el SAT vía correo electrónico notifica al emisor para que me haga entrega de mi factura. Así hayan pasado los 30 días, ¿eh? Ok, entonces, perfecto. Eso, yo ahí lo que tendría que hacer es decir, ok, adelante, claro que sí. Entonces, lo que procederías es hacer la cancelación. Es correcto. Es correcto. Y así vas a tener un cliente contento y que a su vez no va a emitir ninguna queja ante el SAT. Y para el SAT es un contribuyente que cumple. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y felicidades por esta gran exposición, contador. Al contrario, muchas gracias.
Muchas gracias, María, por tu pregunta, por tu intervención. Gracias. En virtud del tiempo, que ya estamos sobre el tiempo, pues vamos a dar por terminada, no sin antes también comentar de Campo Blanco, manda felicitar por la excelente exposición, de Carla Nava también felicidades. Y para finalizar, yo solamente quisiera volver a agradecer a Coparmex, a Canaco, la Universidad de Matehuala, Potosinos con Valor, y al despacho Pedro Gaitán y Asociados por la colaboración de todos. Esperemos vernos nuevamente en próximas fechas para los temas relevantes que sean de interés general, público. También pueden sugerir temas o pueden sugerir alguna actividad especializada que quisieran que demos en coordinación con todas las organizaciones empresariales y las universidades, con todo gusto. Contador Pedro Pablo, muchas gracias a todos por su participación y estaremos en contacto. Hasta luego y gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Salazar, y también agradecer mucho a la licenciada Diana Guadalupe García, que me ha apoyado, como la licenciada Carla Romero, y contadoras, en este caso Lorena Guevara Segura y contadora Claudia Gutiérrez. Muchas gracias, y muchas gracias a la Universidad de Matehuala. Y muchas gracias a ustedes, a tu equipo de trabajo, excelente exposición, muchísimas gracias por todo y vamos a estar en comunicación. Muchas gracias.